Tenemos a la diputada Miriam Bregman del otro lado, del Frente de Izquierda, del PTS. Bienvenida, Miriam, gracias por este ratito con DTV. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, bueno, hoy ha sido un día importante porque se han reunido los presidentes de los bloques de la Cámara y ya tienen un cronograma de tratamiento de este entendimiento. Sabemos la posición del Frente de Izquierda, de rechazo de este acuerdo, pero sin duda es el inicio de un debate que es muy importante, que suscita la atención de todos. ¿Qué análisis haces de esta jornada de hoy, del cronograma que se conoció, por un lado, y también qué expectativas tenés de cómo se desarrolla este debate en los próximos días? Bueno, debo comenzar por decirte que se organizó de una forma un poco llamativa, ya que solamente se invitó a esta reunión a quienes integran la Comisión de Presupuesto, cuando sabemos que lo que se está decidiendo con el acuerdo con el Fondo Monetario, la verdad, excede un poquito un problema presupuestario, ¿no? Uno puede estar a favor o en contra. Ahora, reducir el acuerdo con el Fondo a un problema de organización de la Comisión de Presupuesto, nos parece que nos excluyó y esperemos que esto no tenga que ver con nuestra postura claramente contraria y, como siempre lo recuerdo, fue un compromiso de campaña. Porque en campaña se dicen cosas, se cuestionaba, se decía que al Fondo Monetario no se le iba a pagar con ajuste, un montón de cosas, podría decirte, fuerza política por fuerza política. El Frente de Izquierda hizo un compromiso claro, enfrentar este acuerdo en el Congreso y en las calles, y es lo que vamos a hacer. Vamos a dar el debate en la comisión, vamos a dar el debate en el recinto, vamos a exponer los argumentos políticos, históricos, que nos llevan a rechazar este acuerdo y a plantear una alternativa totalmente distinta para nuestro país, y también con más de 200 organizaciones sociales, políticas, derechos humanos, nos vamos a estar movilizando en la calle el día jueves, si es que efectivamente se trata el día jueves o, bueno, cuando este acuerdo se trate. Diputada, buenas tardes. Claudio Mardones la saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Diputada, bueno, llega este momento en donde se van a poner, digamos, blanco sobre negro respecto a las distintas posiciones en torno al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Pero en ese contexto también hay otra agenda que ha quedado totalmente relegada y que tiene que ver con el trabajo parlamentario del año pasado, en donde una serie de proyectos quedaron sin estado parlamentario, digamos. Se esperaba que entraran en extraordinarias, tampoco el proceso de extraordinarias prosperó y, bueno, en el medio quedó afuera la nueva ley de VIH, la nueva ley del sistema de resistencia antimicrobiana, también quedó la ley de humedales. En ese marco hay no solamente planteos críticos en distintos espacios, sino también dentro del oficialismo. ¿Cómo van a retomar esa agenda y cómo están trabajando ustedes para poder retomar esas cuestiones y que puedan prosperar después de lo que se espera que va a ser el debate del fondo? Sí, es interesante lo que planteas, porque creo lo primero que hay que hacer es una definición de por qué todo esto pasó. Incluso se llegó a un extremo muy llamativo, que es que el presidente convocó a unas extraordinarias que nunca se hicieron. Entonces creo que lo primero que hay que destacar es que las dos fuerzas políticas mayoritarias están detonadas por dentro. Algunas lo vemos en la sesión, otras lo vemos en el funcionamiento. Digo, en la sesión cuando se ven entre las propias fuerzas los cruces, pero también lo ves en el funcionamiento, que está totalmente paralizado el Congreso en este momento. En nuestro caso todavía no tenemos idea de qué comisiones vamos a poder participar. No están conformadas las comisiones formalmente, entonces me parece que primero hay que hacer una definición política, porque de nuevo, vuelvo, hubo elecciones hace muy poquito y en las elecciones te venden la unidad, todo un discurso de diálogo, que después pasaron las elecciones, al día siguiente empezó la carrera del 2023 y los problemas internos estallaron. Entonces me parece que eso también es un tema a tener en cuenta, que lleva a esta situación en el Congreso. En relación a las leyes que vos decís, hay dos que quiero hacer una mención particular. La de VIH es una ley que tengo un compromiso particular porque muchos y muchas de quienes me han acompañado en esta campaña vienen militando esa ley hace muchísimos años, ven una urgencia en esto, ven mucho lobby también para parar esta ley, y no es raro que nuevamente hayan logrado que la ley pierda estado parlamentario. Así que en el día de ayer muchos diputados y diputadas volvimos a firmar un proyecto de ley que seguramente tendrá un montón de firmas como tuvo el anterior, pero exigimos que sea de tratamiento urgente. Este juego, como ahí voy a la ley de humedales,
se presenta, festejamos, tenemos dictamen y después se traba en otro lado, no va más. Tienen que dar la cara, tienen que saber cuáles son las prioridades y nosotros desde el Frente de Izquierda vamos a poner todo en esta ley y también en la ley de humedales. Ayer también hubo una reunión de representación de un proyecto y estuvimos con Romina del Pla, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, todo el bloque del Frente de Izquierda viene acompañando esta pelea, participando de las movilizaciones, pero esto de que cada 2 años volvemos a cero, no, me parece que ya llegó un momento que las fuerzas mayoritarias den la cara, porque en el caso de humedales es claro, se giró a 4 comisiones la vez anterior. 4 comisiones, ustedes conocen el funcionamiento del Congreso, de la Cámara de Diputados, y saben que 4 comisiones es una eternidad y que es un gran elemento para poder cajonear una ley. De esas 4 comisiones, 3 estaban en manos del oficialismo y en una sola logró aprobación. Entonces acá hay una responsabilidad compartida, hay una responsabilidad de Juntos por el Cambio que hizo campaña electoral diciendo sí a la ley de humedales. Llegó primero el acuerdo con el fondo que la ley de humedales, esa es la verdad. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le saluda Antonio Ricovene. Quería saber qué sintió usted cuando el presidente infló el pecho el 1 de marzo para decir que el acuerdo con el fondo no va a incluir ni una reforma previsional, ni una reforma laboral, que es parte de los planteos con los que ustedes a priori coinciden. Claro, lo que pasa es que no es así. Ese es el tema. Yo coincido que no tiene que haber contrarreformas laborales ni contrarreformas jubilatorias, sino que tenemos que avanzar en derechos para nuestros jubilados y jubiladas y para los trabajadores y trabajadoras, pero eso realmente no es así. Primero, hay un elemento que me parece se menciona poco y es interesante este momento para decirlo. Este acuerdo rige por 2 años y medio. En 2 años y medio, el fondo puede volver a poner condicionamientos. Entonces, que ahora no esté todo el paquete grande, lo que nos tienen que decir es en 2 años y medio que nos va a pedir el fondo. Y segundo, que va a haber revisiones trimestrales. Con lo cual, algo que no esté ahora puede aparecer en una revisión diciendo, pero este número de ANSES no me cierra, achicalo. Entonces, ahí hay un primer elemento político. Después hay otro elemento en el tema de jubilaciones que nunca hay que olvidarse. La gran reforma jubilatoria la hizo Macri con la incorporación de la pensión universal para el adulto mayor, la PUAM. Por esa ley, la mayor parte, sobre todo de las mujeres, que 9 de cada 10 mujeres no podemos acceder hoy a una jubilación, vamos a quedar fuera del sistema jubilatorio. Se nos va a aumentar la edad a 65 años y vamos a cobrar un 80% menos. Con otro elemento que es fundamental en la Argentina, y ustedes piensen en sus familias, en sus abuelas, en sus madres, es el cobro de la pensión y la jubilación junto, cuando una persona queda viuda. Eso tampoco se va a poder hacer más. 9 de cada 10 mujeres vamos a caer en esa situación. ¿Qué pasó? Macri aprobó esta ley con el voto de varios de los que hoy integran el oficialismo, por eso ese tema está prohibido y no se habla. Aprobó esa ley, pero como contrapartida, para que no impacte todo junto y directamente, se estableció una prórroga de la moratoria anterior. Es difícil, pero vale la pena explicarlo. Una moratoria de la ley anterior para que algunas mujeres pudieran seguir accediendo. Esa moratoria se termina en julio de este año. Y se hizo una prórroga en 2019 porque caía en plena campaña electoral y todos sabían que no era una buena publicidad. Se prorrogó este año. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a hacer una nueva moratoria? ¿Se va a cambiar el plazo hasta el cual se pueden declarar aportes, que en este momento está en el 2003 y ya está dejando a muchas mujeres afuera? Si quieren algún día lo charlamos particularmente, pero es mentira que no hay reforma jubilatoria. La reforma jubilatoria ya fue votada en el gobierno de Macri, empieza a regir plenamente, porque ya aparte rige, en julio de este año, y hay otro gran elemento que la fórmula que votó Alberto Fernández y que ellos muestran, incluso en los preacuerdos que circulan, está este papelerío que da vuelta y nunca sabemos cuál es el definitivo, circula, dicen, bueno, se va a regir y se va a mantener la fórmula que aprobó el Congreso cuando asumió Alberto Fernández. Esa fórmula ya le robó a los jubilados 160.000 millones de pesos. Entonces, mucho para hinchar el pecho no tiene con relación a los jubilados. Con relación a los trabajadores y trabajadoras, lo dijo Culfas claramente. Dijo, no va a haber una reforma, debería decir contrarreforma por lo que se refiere laboral, pero lo que va a haber es convenios por sector. Y eso es lo que empezó a haber en el sector petrolero, en lugares importantes de trabajo con muchísimos trabajadores como la Toyota, empezaron a haber
convenios a la baja y por esa vía se van estableciendo las reformas. Entonces, por un lado está eso y por el otro lado, si a la Argentina no resolvés el problema que Alberto Fernández dijo bastante mal las cifras en la asamblea del martes, si no resolvés el problema de que el trabajo que se crea es vía monotributo, también estás haciendo una reforma laboral, porque estás dejando fuera del sistema formal de derechos, de aguinaldo, vacaciones, cosas elementales, a la mayor parte de trabajadores y trabajadoras y los estás incorporando por una vía precaria. Eso también es una reforma laboral. Y respecto a esta, cómo se vaya a dar la discusión, la necesidad de la investigación por un lado de la deuda y la reacción de una de las principales minorías de la Cámara que ante cualquier intento de búsqueda de poner sobre la mesa cómo ha sido el proceso de este endeudamiento en particular, decide levantarse e irse. ¿Cómo pensás que eso puede tensionar la votación, el debate, que hay cosas de las que no se pueden hablar porque se ofenden y termina, bueno, teniendo el acuerdo muchas posibilidades de no ser aprobado o de, bueno, generar algunos mayores inconvenientes al oficialismo? Mira, yo creo que los que se fueron hicieron uso del derecho constitucional que dice que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Muy bueno. Claro, es como si vos te llevan a indagatoria y el juez te dice declare contra sí mismo. ¿A qué se iban a quedar? Ellos se enriquecieron, amigos de ellos se enriquecieron, empresarios relacionados con ellos se enriquecieron. Ellos saben que el dinero que entró se iba a la fuga y la seguían retroalimentando, como también lo sabe el Fondo Monetario, ¿no? Esto no es que el fondo sea inocente, fue engañado por un hábil Mauricio Macri. Pero creo que podríamos decir que hicieron uso de ese derecho, parándose, más allá que algunos dicen, bueno, ya tenían decidido irse. Elegir ese momento es como autoinculpatorio. ¿Cómo te vas a ir cuando dicen que van a investigar algo que vos firmaste? Si a mí me dicen voy a investigar algo que vos firmaste, me quedo y te demuestro que lo que hice está bien. Exacto. Bueno, pararte e irte en el momento que dicen que van a investigar la deuda millonaria que contrajo el gobierno de Mauricio Macri, la verdad es que es como declarar en contra de ellos mismos. Encima se enojaron, gritaban, Iglesias hizo su habitual show que hacen cada sesión. Bueno, es parte de la confirmación de que el acuerdo es ilegal. Eso confirma que el acuerdo es ilegal y que no soporta una mínima revisión legal. Podemos hablar de la ilegitimidad del acuerdo, porque un acuerdo de estas características no puede seguir sometiendo a los pueblos de América Latina, ni a Argentina, ni a todos los pueblos que hoy tienen en el mundo la bota del FMI en la cabeza, como tiene Ucrania, para ir a un caso, paralelismo en este momento. Ucrania, que es uno de los países más pobres de Europa del Este, no casualmente. Entonces, vos podés discutir eso, pero hay algo que es totalmente comprobable rápidamente, es que el acuerdo es ilegal. Es ilegal, no cumplió con los requisitos mínimos para su firma, no cumplió con los objetivos que debe tener un acuerdo de este tipo. El propio Fondo Monetario violó su legislación para otorgarlo. Es decir, Alberto Fernández tenía en sus manos cuando asumió no solo un enorme apoyo político, como todo gobierno que asume, pero claro, este asumió con un buen número de votos, sino que después empezó la excepcionalidad de la pandemia. Empezó un hecho que te daba todos los argumentos para cuestionar un acuerdo, demostrar que vos tenías que dedicar el dinero a atender las necesidades populares y no pagarle a los buitres internacionales. Tenías a Negri diciéndole comandante Alberto, yo no sé qué más querían. Tenían todo, tenían escenas de amor explícito de parte de la oposición de derecha. Tenía todas las condiciones Alberto Fernández, pero tomó la decisión política desde el primer día de ajustar y pagar. Ajustar y pagar. Porque el ajuste no es que va a empezar ahora. Ahora se puede profundizar, pero el ajuste empezó en el momento que Alberto Fernández asumió, que decidió este enorme recorte de 160.000 millones a los jubilados y jubiladas, atacando algo que había sido un eje de su campaña, que era entre los jubilados y los bancos, iba a elegir a los jubilados. No lo hizo. Y empezó una chica y un recorte de presupuesto vía el recorte directo y vía la subejecución, que eso ya no es opinión del Frente de Izquierda, lo dijo la vicepresidenta de la Nación. Es decir, ahí ya no podés decirme, bueno, es tu opinión. No, no es mi opinión. Claro. Están los números y lo reconocen miembros de la coalición gobernante. Bregman, el presidente en el discurso ante la Asamblea Legislativa habló de que iba a enviar un cambio para la ley de alquileres, ¿no? Y
digamos, es otra señal del Poder Ejecutivo luego de un derrotero bastante complejo para aplicar la ley vigente. ¿Cómo analizan este planteo del presidente? ¿Qué evaluación hace usted respecto a lo que ha sido la aplicación del Poder Ejecutivo de la ley de alquileres vigente? Y si usted cree que hay algunos cambios que se puedan hacer para mejorar esta ley. Bueno, mira, el discurso de Alberto Fernández, una de las características que tuvo varias concesiones discursivas hacia la oposición de derecha, varias cosas que la oposición de derecha dijo en campaña, por ejemplo, que había que reformar la legislación laboral argentina para generar trabajo. El presidente también tomó eso, dijo que iba a mandar una ley de empleo joven, como si los jóvenes de hoy no tienen trabajo porque la legislación es muy dura, o porque no quieren trabajar, como dijo en relación a los planes sociales, que lo dijo de otra manera, pero el contenido es ese, que los quiere transformar en trabajo genuino, como si alguien elige cobrar un plan miserable en vez de tener un trabajo con derechos, aguinaldo. No, gente no quiere ir. El gobierno lo va a ayudar a que vayan. Bueno, son grandes concesiones a la oposición de derecha que fueron algunos de los caballitos de batalla desde Milei Espera hasta Larreta. Otro es el que vos mencionás de la ley de alquileres. Es otra gran concesión a la derecha, porque nadie dice ¿por qué le ceden a Juntos por el Cambio en esa propuesta? Juntos por el Cambio empezó el lobby hace tiempo. Lo escuchamos a María Eugenia Vidal, Martín Tetaz, descaradamente es parte del lobby inmobiliario. En campaña, por el peso que estos sectores tienen en capital, Leandro Santoro se sumó. Ya empezó ahí Pero no dicen vamos a cambiar la ley, o Alberto Fernández no dijo tampoco vamos a cambiar la ley para favorecer a la parte más débil, que son los inquilinos, que hoy está imposible alquilar. Te puedo hablar desde mi experiencia personal del día de hoy y de estos días, mostrarte los mensajes con las inmobiliarias. No se puede alquilar, han retirado un montón de inmuebles, las condiciones que te piden son leoninas. ¿Por qué? Porque está todo puesto en tirar abajo una ley que evidentemente tiene un gran problema, que ya lo tenía en el momento que se votó, no era muy difícil darse cuenta, desde la izquierda lo señalamos, que si no marcas el precio de inicio del alquiler, digo, entre tantas otras cosas, la inflación te va a comer igual más de la mitad del salario, que es lo que está pasando hoy. Pero como te digo, para no entrar en el detalle punto por punto de la ley, el hecho global es que nadie dice, de todos estos que proponen reformar la ley, que la quieren reformar para favorecer a los inquilinos, que son realmente los grandes perjudicados y que hoy no se puede alquilar en el país y en la ciudad de Buenos Aires, en el interior también. Neuquén, ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, se han ido altísimos los alquileres, se llevan más de la mitad del ingreso familiar, es imposible. Y a eso, piensen en esto, tiene un tarifazo. Y cuando te dicen que va a aplicar al 10% más rico, ¿ustedes saben qué considera el INDEC eso? Hay laboralistas como Luis Campos que denuncian que eso va a afectar a quien viva solo y cobre más de 77.000 pesos. De ahí para arriba para el INDEC ya sos rico. Entonces, ojo con lo que con el paquete y el combo que están armando. Porque no te proponen salir de esta ley para ir a una mejor y además te van a aplicar un tarifazo que, como les digo, una cosa es lo que escriban ahora, otra es lo que el PMI te va a decir dentro de 3 meses, porque vamos a un cogobierno, donde ellos van a revisar todas y cada una de las políticas. Hay que tomar conciencia de esto porque es algo que creo que, sobre todo los más jóvenes, opino que les debe costar pensar cómo va a ser que el presidente anuncie algo y tiene que mirar para atrás y ver si el fondo le dice que sí o le dice que no. Eso te quería preguntar, porque también le preguntábamos estos días a un diputado mucho más grande que vos, pero ¿cómo transmitir a las nuevas generaciones el impacto que tiene? El 40% del padrón electoral tiene menos de 40 años, en el 2023 va a llegar a más del 50% del padrón, la juventud, digamos, que va a tener que votar, o los menores de 40, y hay muchos que no tienen esa misma experiencia de las generaciones que somos un poco más grandes, ¿no? De la relación directa de la gestión del Fondo Monetario con las políticas del gobierno, quienes vivimos los 90, que no éramos niños, lo sufrimos muy en carne propia. ¿Cómo transmitir el impacto que tiene esto en una situación ya muy crítica de la economía y de, bueno, también la desintegración social, ¿no? Que es un efecto directo de la crisis económica? Sí, creo es interesante pensar esto, ¿no? Porque experiencia a la Argentina no le faltan. De la dictadura para acá, ajustando y pagando, llegamos a esta situación de pobreza. Pero creo que, además de los hechos internacionales, la juventud hoy está padeciendo estas políticas. Yo creo que los jóvenes y las jóvenes
como lo demuestran las estadísticas, Sí. son los principales perjudicados. Mira, con Nicolás del Caño damos muchísimas charlas, reuniones. De hecho, este fin de semana, el domingo, tenemos una gran asamblea juvenil con chicos y chicas que forman parte de nuestro partido, el PTS en el Frente de Izquierda. Y uno de los temas que hablábamos con Nicolás precisamente era este, que vos decís, bueno, tenemos que transmitir esa experiencia, pero lo que los jóvenes nos transmiten a nosotros es valiosísimo también. Porque hoy, es verdad lo que ellos nos dicen, hoy los jóvenes no conocen un aguinaldo, Sí, no conocen totalmente. las vacaciones. No, ustedes saben eso, es así, piensen en los jóvenes de su familia que Sí. tienen cercanos y van a ver cuántos tienen un trabajo en blanco. Y los que tienen en blanco, incluso con formas de precarización. Entonces creo que hay que ligar esa experiencia que ellos viven en su vida cotidiana, donde le han hecho perder muchísimos derechos en los últimos años, y explicar o unir por qué esto tiene que ver con lo que estamos discutiendo, tiene que ver con la presencia del Fondo Monetario en la Argentina, fundamentalmente desde la dictadura para acá, con el endeudamiento, con la fuga de capitales, que no son cosas que pasan y que discutimos porque sí, sino que todos esos elementos condicionan fuertemente su vida y que por eso lo tienen que enfrentar, que por eso no se pueden quedar en la casa protestando, diciendo que esto, que lo otro. Tienen que salir a la calle, tienen que enfrentarlo, porque es su futuro el que está en juego con esto. Y cada 3 meses ahora lo van a ver muy claro. Ahora todavía cuesta porque no empezó. Claro. Cuando empiece a verse esto, claro, todavía, viste, no llegó. Pero mira con las tarifas. Sí, 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 Como sí, día a sí. día, cuanto más cerca está el acuerdo, más altas son las tarifas. Entonces se empieza a ver, el presidente dijo que va a haber una audiencia pública para discutir las tarifas primero. ¿Para qué? ¿No nos tomemos el trabajo? Sí, además no son Y total, vinculantes. después el Fondo Monetario es el que te va a decir cuánto tenés que subir y cuánto no. Dicen porque hay que reducir subsidios. Yo tengo una manera mucho mejor de reducir subsidios. Nosotros proponemos terminar con las privatizaciones y que Claro. devuelvan toda la plata que se llevaron en subsidios esas empresas privatizadas que no cumplieron para nada, ni con el pliego de licitaciones, ni con una obra mínima para que tengamos luz, por ejemplo, en el verano. Sí, pensaba con esto que Entonces, hay decías, manera de- que el Fondo Monetario va a Sí, estar, sí. digamos, gobernando con, ya van a ser 2 gobiernos ahora y son 10 años más, por lo menos 4 gobiernos, mínimo, ¿no? Sea algo, Claro, el claro. signo político que sea. Y vos imaginate si yo voy con esta propuesta y digo, mira, yo tengo una manera mejor de ahorrar, entre comillas, todos esos subsidios y que se cubran las necesidades populares, porque además estamos hablando de servicios públicos, Sí. nadie puede vivir sin agua y sin luz. Exacto. Entonces, no estás hablando de algo que tiene que dar ganancia, una plaza no tiene que dar ganancia, el agua y la luz tampoco. Entonces, te van metiendo en una lógica donde para cumplir con el fondo, ellos en realidad quieren presentarlo como que están haciendo justicia social y cobrándole más a los más ricos. Para cobrarle a los más ricos hay que cambiar el sistema impositivo argentino, que es absolutamente regresivo, no aumentar las tarifas que terminás perjudicando a una familia que vive en Palermo y que por ahí labura todo el día, pero justo le tocó el barrio. Bueno, Claro. me parece que se van estableciendo como muchos lugares comunes, corriendo la agenda política a la derecha todo el tiempo y cada vez se discute menos de eso. Y lo que vos decís, hay un elemento particular. Durante el gobierno de Macri, el Fondo Monetario se garantizó no solo condicionar a ese gobierno, sino condicionar al próximo. Por Y supuesto. este gobierno está haciendo lo mismo. Está firmando un acuerdo que en 2 años y medio se revé y que luego se empieza a pagar en 4, y eso ya condiciona a los futuros gobiernos. Sí. Es decir, el Fondo Monetario sabe muy bien lo que está haciendo. Está condicionando el futuro de la Argentina y haciéndole firmar a cada uno no solo lo propio, sino lo que viene. El problema no es de los gobiernos, el problema es que el ajuste y la falta de dinero para salud, para educación, la paga el pueblo. Entonces es muy grave lo que está pasando. Diputada, ¿y qué lugar piensa que va a tener? Bueno, el Frente de Izquierda ya está muy clara la postura que tiene frente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero lo charlábamos recién con el diputado Rodríguez, en un contexto donde también hay en los dos espacios, en Frente de Todos y en Juntos por el Cambio, los espacios mayoritarios, distintas posturas hacia adentro de los interbloques. ¿Cómo se imagina usted que va a ser ese recinto? No sé. ¿Ustedes Picante. qué opinan? Fácil no va a estar. Entretenido. No, pero creo que más allá de la anécdota y de que cada uno está mirando el 2023, ¿no? Creo que acá ninguno de estas cosas que ocurren, lo que pasó el otro día, como hablábamos antes con
con un sector del PRO yéndose de la sesión. Yo creo que está todo muy guionado con el 2023. Acá lo importante es lo que digamos en el recinto, que cumplamos con lo que nos hemos comprometido a la hora de asumir y lo que hagamos en la calle. Porque también ahí hay que mirar la experiencia de los pueblos del mundo. La manera de terminar con esas imposiciones es movilizándonos, es la movilización popular masiva, y hay un hecho vergonzoso que va a pasar el martes. Va a ir la CGT al Congreso, o por lo menos eso es lo que anunciaron en el cronograma. ¿Qué van a decir? La CGT tendría que estar afuera marchando contra esa situación, movilizando a los trabajadores y trabajadoras, alertando de todo esto que vinimos hablando y que podríamos extender punto por punto con lo que dicen los borradores de acuerdo. Pero va a estar ahí adentro apoyando. Entonces creo que lo más importante va a ser también lo que pasa en la calle y quiénes se juegan a enfrentar este acuerdo. No solamente hablar en contra, sino quiénes se juegan a enfrentarlo. Bregman, recién le preguntaba sobre la ley de VIH, sobre la nueva ley de VIH, cuarto intento fallido. Hablaba del lobby que frenó la ley. ¿A qué lobby se refiere? ¿Cuál es el lobby que está frenando por cuarta vez la posibilidad de renovar la ley de VIH? Bueno, lo que nos denuncian a quienes nos vienen a pedir que firmemos, impulsemos esta ley, es que como siempre hay negocios detrás. Por ejemplo, en este caso, obras sociales y demás que tendrían que verse involucradas, cubriendo, aportando más cobertura que la que aportan hoy. Por eso me parece que es tan importante que todo el activismo esté alrededor de esta ley, como alrededor de la ley de humedales, como hicimos con el aborto. Son leyes que en el aborto también había un factor de que las obras sociales y demás no querían cubrir esto. Entonces, nosotros creo que tenemos que señalar siempre la importancia de tener diputados y diputadas, para eso nos presentamos, que representen, que sean tu voz ahí adentro, pero saber que la pelea central la damos afuera y la fuerza que logremos afuera, y así conquistamos el derecho al aborto con todo en contra y con las dos coaliciones mayoritarias en contra. Acuérdense cómo empezó esto, cuánto tiempo se cajoneó, cuánto tiempo éramos un grupito nada más que íbamos a presentar el proyecto. Sí, yo tengo la foto de la primera vez que se presentó y te asombra, ¿viste? Como el 2006, ¿no? 2004, 2006, por ahí fue. No me recuerdo ahora precisamente la fecha, pero fue por ahí, sí. Sí, exactamente. Creo que sí, 2004, 2005. Sí. Y bueno, y vos ves ahí que los partidos mayoritarios no estaban y todo lo que nos costó construir esa mayoría que después termina votando, ¿no? Entonces vos decís, ¿cómo? ¿Cambiaron de idea o se impuso la movilización? Creo que en cada una de estas leyes tenemos que hacer lo mismo, tenemos que lograr un gran consenso y una gran pelea, una gran movilización para aprobarlas, porque en el medio está la vida de muchas personas. Igual, por suerte, también se fue renovando el Congreso bastante de aquella época ahora, en términos de quienes asumían las representaciones populares, ¿no? Se llenó el Congreso también de representantes en distintas organizaciones políticas de los movimientos sociales, que allá en el 2004, 2006, era muy difícil trascender también esa mirada de la política tan alejada muchas veces, o bueno, con contradicciones también con la organización popular. Te quería preguntar por otra ley que también es muy importante, que tiene que ver un poco con la situación actual. Pero déjame decirte una cosita con relación a eso, que me quedé pensando lo que decías. Partiendo que todos, por lo menos los que integramos el Frente Izquierda, provenimos de sindicatos, movimientos populares, militancia en derechos humanos, distintas. A veces no alcanza de dónde provenís. Por supuesto. Eso es un elemento y es importante. ¿A qué te comprometés y de qué fuerza política integrás? Porque vos sabés muy bien, ustedes saben muy bien, por cumplir esta tarea y por tener años de recorrer el Congreso de la Nación, que después hay verticalismo en las decisiones. Sí, y el aborto no es que no salía porque había diputadas de algunas fuerzas que... No, ellas te decían, yo estoy a favor, pero me dicen que no lo puedo sacar o que no lo puedo votar. Entonces, y se vio en estos 2 años del gobierno de Alberto Fernández también. También, sí, sin duda. Cuando vos ves quiénes votaron recortarle a los jubilados, vos decís, ¿cómo? ¿De dónde venís? ¿Cómo vas a votar recortar a los jubilados? Entonces, las decisiones, el verticalismo que rige las fuerzas mayoritarias, también lleva a esto. Es importante, venís, claro, es lo que somos, lo que podemos dar cuenta. Yo quiero dar cuenta de dónde vengo, qué hice con mi vida, qué luchas participé y demás. Pero después está qué me comprometo, qué voto cuando hay que levantar la mano o no, y cuando hay poderosos intereses en contra, porque la ley de humedales, por ahí insisto con esta, porque justo ayer estuvo la presentación, pero
si se frenó, tal vez no es porque individualmente no haya muchos diputados y diputadas que estén de acuerdo con proteger los humedales en la Argentina, pero el lobby, de nuevo, para tu compañero que le interesó la palabra, el lobby del agronegocio evidentemente es mucho más poderoso. Sin duda. Es mucho más poderoso y logró frenarla desde el 2013 Pero hasta acá. también es interesante esto que decís, porque muchas veces hay una interpretación que en el Congreso la discusión es mucho más sincera y abierta, y en definitiva todas estas situaciones juegan muy fuerte a la hora de tomar las decisiones y sobre todo el momento de votar, ¿no? Porque, bueno, sí, los diputados son libres para declarar, en definitiva, decir sus posiciones, pero cuando hay que votar responden en general, sobre todo los partidos mayoritarios, a una estrategia política que trasciende las definiciones muchas veces individuales. Te quería preguntar, claro, en relación a otra de las leyes que había presentado el presidente, que se discutió también acá en el Congreso. Vos sos abogada de derechos humanos, sos penalista, tiene que ver con la violencia institucional, y también otra de las leyes que dijo que hay que modificar es la ley de inteligencia, obviamente a raíz de la situación de la Gestapo y la mesa judicial de la provincia de Buenos Aires y la connivencia que hay entre la justicia y el poder político. ¿Ves posibilidades de que en este contexto, en esta polarización, esos proyectos avancen? Que, digo, más allá de la insistencia, sin duda, de la importancia de la sociedad civil, de las organizaciones impulsándolas, ¿pero ves que hay contexto para esto o que todavía no hay una mirada tan relevante sobre estos temas como para avanzar? No, mirada social hay, por eso ante los últimos casos aberrantes de gatillo fácil que hubo tanto rechazo popular. Creo que eso sigue estando y que es un elemento importante a tener en cuenta. Sobre la violencia institucional, solo te diré que me llamó la atención, porque sé que hay sectores del oficialismo que estaban discutiendo una ley en el Congreso y el presidente dice que va a mandar otra. Entonces, tuvo dictamen, de hecho, pero cayó el dictamen con el recambio. Claro, pero él dijo que va a mandar otra. Sí. Me sorprendió realmente porque dije, bueno, entonces todo hay ese que trabajo para opinar que claro, porque lo otro lo han descartado y bueno, van a, lo retoman. Algo por eso no puedo opinar de algo que no conozco. Pero el debate, digo, que llegue finalmente ese debate acá al Congreso, porque está demorando mucho un debate sobre violencia institucional. Está demorando mucho porque a la par se aumentó el presupuesto para las Fuerzas Armadas, porque a la par tenemos un escándalo recurrente, por ejemplo, de la policía de la ciudad con la policía bonaerense. La pandemia fue terrible. Sí. Entonces me parece que sabemos que no es meramente una cuestión legislativa, que hay decisiones políticas. Si vos mantenés a un matón como Bernie al mando de la bonaerense, ponele la ley que quieras, pero Bernie es Bernie. O lo que está pasando con la policía de la ciudad. Yo fui presidenta hasta hace muy poquito de la Comisión contra la Violencia Institucional de la Legislatura de la ciudad. Fui legisladora de la ciudad, presidí por 4 años esa comisión. La verdad, traíamos periódicamente desde gente que trabaja en la calle, como la comunidad senegalesa, que tiene mucho trabajo de venta ambulante, para contar las barbaridades a las que eran sometidos, además de cómo les pegaban y cómo después les robaban las pocas cosas que tenían. Trajimos estudiantes secundarios que contaban cómo la policía los perseguía en la calle. Es decir, fuimos tomando sector por sector y mostrando qué es lo que pasa en esta ciudad de Buenos Aires. Y te estoy hablando de una ciudad donde visibilizar es bastante más fácil que otras cosas. Claro. Hicimos hace un tiempo una audiencia enorme con invitados de todo el país con Nicolás del Caño, y las situaciones que nos contaban del conurbano bonaerense, de la provincia de Jujuy. Bueno, Jujuy hubo una represión hoy contra la protesta social, entonces me parece que excede al trámite legislativo el abordaje de esta situación. Si opino que hay que discutirlo, hay que recontra discutirlo. Por eso quiero ser miembro de la Comisión de Derechos Humanos, porque me parece que es uno de los grandes temas que hay que discutir, y cómo la pandemia y este mensaje de las fuerzas de seguridad, incluso habiendo sacado Fuerzas Armadas a la calle, reforzó el sentido de impunidad que ya de por sí tienen estas fuerzas. Pero me habías preguntado otra ley. Sí, la de inteligencia. La de inteligencia. Bueno, la ley de inteligencia lo mismo. Hay que ver qué es lo que mandan. Hay que ver qué es lo que... Yo soy querellante en la mayor parte de las causas, o creo que en todas, de las causas que se abrieron a partir de escandalosos espionaje que llevó el gobierno de Mauricio Macri, algo histórico. No me alcanzan los calificativos para pensar lo que se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri con los servicios de inteligencia, con lo que pasándole policías de la ciudad, todo ese entramado que llegaban a subirse a los techos. Está el ejemplo del techo porque se cayó en el medio de una reunión, el espía, se le venció el techo y se cayó. Es decir, pero eso
Suena gracioso, pero es parte de la Terrible. impunidad que tenían para actuar, donde se animaban a cualquier cosa. También, ¿qué significa esto? Porque la verdad es que los organismos de inteligencia se han demostrado que están, te diría, no se les conoce otra función más que espiar a las organizaciones populares, ¿no? Si vos te pones a pensar, fíjate, en todos los escándalos ocurridos entre el gobierno de Mauricio Macri, fueron por la marcha de G20, por espiar a Cristina Kirchner, a la oposición política, por espiar a la izquierda, por espiar a las organizaciones sociales. No hay un escándalo porque alguien hizo algo mal en una causa que justificaba esa inteligencia. Entonces, los organismos de inteligencia son, la verdad, un verdadero aparato represivo contra los que luchan y se organizan o que protestan contra medidas del gobierno. Miriam, muchas gracias por este contacto. Acá Claudio Mardones se quedó con ganas de seguir conversando contigo, así que seguramente te vamos a convocar a que vengas. Sabíamos que querías venir. Exactamente. Sí, porque bueno. Sí, además la semana que viene vamos a estar ahí todos los días. Totalmente. Así que bueno, muchas gracias por el rato. Hasta la próxima. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio. Mil gracias. Nos vemos pronto.